Vamos a iniciar la predicación durante el mes de enero. Hemos estado dedicándole a algunos temas que son importantes con respecto al ADN de nuestra iglesia. Esto es importante porque predicamos verso a verso a lo largo de todo el año. Hemos ahorita hecho una pausa en el Evangelio de Marcos. Hemos avanzado bastante bien. Sin embargo, a principio de año, las personas que nos acompañen, las personas que nos visiten, o incluso que ya tengan bastante tiempo atrás con nosotros, pueden reafirmar cuáles son nuestras convicciones, cuál es nuestra visión, qué es nuestro credo. Si esto, y qué padre, porque si el Señor pone en tu corazón sumarte a lo que estamos haciendo como movimiento de Cristo es mejor, entiéndase. Horizonte Ciudad de México no se manda sola, no camina sola, no vive y hace ministerio solo, sino que pertenece a una comunidad de iglesias que está distribuida a todo lo largo y ancho de la República. Incluso este fin de semana se está celebrando la apertura de Horizonte Panamá. Eso es bellísimo, porque allá está ahorita mi pastor Quique Torres, y el pastor Gadiel, celebrando allá con una conferencia en consejería, y a su vez con pastor Juanpi o Juan Pablo, junto con su esposa Clarisa. Grandes hermanos y ministros que se han preparado en el tema de sexualidad, y digo, qué padrísimo, tengo tantas ganas de invitarlos a que den una charla y que den un taller y todo lo demás. Y para eso, mis queridos hermanos, es que pertenecemos tanto en Panamá como en toda la República, lo he mencionado en varias ocasiones, y también en Dallas, en el Valle, ¿sí?, de Texas. Allá está algo que también es la carpa, así se llama la iglesia, la carpa del Valle, que es una plantación de Horizonte, ¿sí? Tijuana a su vez, Hermosillo y varias iglesias que forman parte, y no tan solo las iglesias de Horizonte, sino que hemos entendido, ¿verdad?, que no es un llamado a una iglesia local, sino a alcanzar una ciudad. Lo que mi pastor me compartió este fin de semana fue que en el Nuevo Testamento no había iglesias, la iglesia X de Éfeso, la iglesia Y de Colosas, sino que era generalizado. La iglesia de Éfeso, y es toda la iglesia de Éfeso, no había como una en particular. La iglesia de Colosas, de Tesalónica, de todo esto, de Filipenses. Por lo tanto, si Dios nos ha llamado a plantar una iglesia en la Ciudad de México, no es que solo sea Horizonte Ciudad de México. Colaboramos con otras iglesias que tienen la visión de reino. Y de ahí entonces que somos colegas, ¿sí?, socios del reino, Pastor Quique y yo, o en su defecto Horizonte Querétaro y Horizonte Ciudad de México, en donde, ¿sabes qué, pastor? Queremos tener esta iniciativa. Ok, y se apoya en oración, oran por nosotros, y si en algo es requerido, en talleres o en lo que sea, Eric, ahí está. Si necesitan becas para el CEBAM, becas para con tu consejo, Eric, ahí está. Ustedes son los primeros. De esa manera tenemos relación. También quiero invitar durante este año a más pastores para que ustedes los conozcan y digan, wow, si es movimiento Cristo es mejor, porque se trata ahí de que más de Cristo en más, ¿sí?, podamos ir y aquí, aunque no son Horizonte, predican de Jesús. Así como Calvary Chapel Ecatepec, ¿sí?, solo tiene el nombre, pero él pertenece a este compañerismo. Por lo tanto, son parte del compañerismo. Si tú estás en Ecatepec, puedes ir allá con Pastor Toño y decir, mira, allá también creen en esto y en esto, y qué padre, porque me siento en casa, aunque no es mi iglesia local. De esta manera, nos empezamos a quitar como este sectarismo, como este de ser partidario. No, solo yo y aquí mi camisa de Horizonte Ciudad de México. No, hombre, ¿cómo yo voy a estar haciendo con otras denominaciones o con otras iglesias? No, si amamos a Jesucristo, mi hermano, hay tanto que aprender de la viña y del cuerpo del Señor. Sí, por eso me encantan otros ministerios, como Voz de los Mártires, como Unidos en Misión, con Wendy, también con los Gedeones, haciendo colaboración con todo esto. Y si bien no inició aquí en casa, ¿cómo podemos orar por ti? ¿Cómo podemos orar por ustedes? ¿Cómo podemos sumarnos? Tengo un muchachito que tiene la visión de prepararse en misiones, en oración, que tengo a un profesionista o alguien que está ya empresario. ¿Cómo puede él repartir Biblias, ¿no?, a las diferentes instituciones? Y así ya los vamos canalizando. Porque
reconozcamos, seamos muy francos. No somos buenos en todo. Y hay otras iglesias que son buenas en lo que nosotros podemos aprender. Y seguro en algo. Y yo no lo hago con son de presumir. Pero yo creo que podemos bendecir a otras iglesias en oración. Yo creo que en eso el Señor ha contestado mi oración. En que seamos una iglesia de oración. Valga la redundancia. Es que en Horizonte nada más oran. Mi hermano, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Es que nada más predican la Biblia. Gloria a Dios por eso. Yo creo que podemos también ser de bendición para otros. En esta ocasión, sí, vamos a ver invitado, es la última, invitado, espectador o miembro. Es la última tema que vamos a estar viendo durante este mes de enero, ¿sí? Y a manera de recuento, nosotros ya vimos que el ADN lo vimos de esta manera. A de afirmamos, es decir, para los más conservadores, ya dimos nuestro credo, ¿se acuerdan? Salvado, no lo voy a repetir, lo pueden checar en diapositivas, en presentaciones anteriores, o inclusive ir a los diferentes horizontes en YouTube, Horizonte Querétaro, Horizonte Villahermosa, y ahí también viene desplegado. La intención es de que todos estemos predicando en base al mismo bosquejo, pero con aplicaciones muy distintas a nuestra iglesia local. Entonces, ahí está nuestro credo, también qué es lo que deseamos de la D, es decir, nuestra visión, y navegamos, es decir, cuáles son nuestros distintivos, cómo hacemos comunión. También esto ya lo vimos, y la semana pasada nosotros le dedicamos un tiempo a lo que nuestro pastor Quique nos ha compartido, un corazón completo en Dios. Este es el enfoque, ¿sí? Si de algo te puedes quedar, oye, ¿y qué vamos a hacer en el 2025? Aquí está. Que tengamos, desarrollemos, cultivemos, que inculquemos un corazón completo en Dios. Y eso ya lo estuvimos estudiando en la historia de Segunda de Crónicas, desde el 14 al 16, donde estaba este personaje. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Asa. Y que tuvo 3 etapas. Uno, en donde estaba con todo, con un corazón consagrado, expulsó a las personas, tiró baales, ídolos y todo lo demás, y Dios estaba con él y le dio victoria frente a ¿cuántos etíopes? 1,000,000. ¿Se acuerdan? Estuvo tremendo. Y no fue tanto por el ejército que tenía este personaje, sino porque tenía su corazón puesto en Dios y Dios le dio la victoria. Luego, en una segunda etapa de su vida, este personaje, entonces, decimos en Chilangolandia, Dios le puso un calambre, lo puso a prueba, y entonces por poquito, y no pasa la prueba. ¿Se acuerdan? Que tuvo ahí como una especie como de declive, como un resbalón, pero no hubo mayor preocupación. Y al último de su vida, este personaje se volvió un viejito cascarrabias, un viejito que confiaba mucho en lo que había conseguido, y entonces, fíjense, contrasten esto, una prueba de 1,000,000 de etíopes, y la prueba de que se le pusieron enfermitos sus pies, y aún en su enfermedad, él no buscó a Dios. ¿Sí? En sus pies le dio una enfermedad y no quiso buscar a Dios, y entonces Dios le mandó una calamidad. Es ahí a manera de reflexión y aplicación, ¿en qué etapa quieres estar tú de este personaje? ¿Quieres estar con Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, buscándolo y desechando y expulsando todo lo que te distrae de Dios? ¿O quieres estar como ahí, como en el vaivén y que, bueno, sí voy, no voy, como que a veces me comprometo, a veces no me comprometo, bueno, ya me cayó una prueba, ya no sé cómo responder, sí, ya me acordé, o de plano, endurecer tu corazón, y a lo mejor Dios te va a mandar una pruebita y te vas a amargar y aquel, me encanta como lo dice el texto ahí en Segunda de Crónicas, que el rey entonces se enojó contra el profeta que le dijo, oye, estás mal. Entonces se enojó y lo mandó a la cárcel, y entonces a todos los que estaban a su alrededor los empezaba a oprimir porque hizo un berrinche. ¿Te suena? Cuando alguien te dice tus verdades, pero no en mala onda, no en un sentido solamente para hacerte ver tus verdades, sino que a través de la escritura
Dios te ha puesto a lo mejor a un consejero, a un líder, a un pastor, a lo mejor en tu devocional privado, y entonces te dice, deja de hacer eso, deja ese pecado, y tú dices, no, y te empiezas a enojar. Y yo ahora estoy enojado con el pastor porque me dijo que ame a mi esposa. Ahora estoy enojado con el pastor porque me dijo que respete a mi esposo. Ahora estoy enojado con mis líderes porque me dijo que me reconciliara y pidiera perdón. Y entonces toda tu familia la lleva a perder. Entonces estás yendo con un corazón opuesto, incompleto. Bien, eso fue a manera de resumen. A manera de resumen en lo que vimos. Déjenme ver aquí. Vamos a ver nosotros ahora Hechos 2, 41 al 47. Esto es nuestro texto base. Voy a hacer un gran esfuerzo por ir avanzando lo más rápido que pueda. ¿Sí? Hechos 2, 41 y 47 dice: entonces, los que habían recibido la palabra, déjenlo leo acá para poder estar con ustedes más. Desde el 41 dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. El contexto es que los apóstoles están predicando de Jesús, los apóstoles habían visto ascender a Jesucristo al cielo, y aquí es el contexto. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas o personas. Versículo 42. Y se dedicaban, checa que era los hábitos, las disciplinas, lo que caracterizaba el ADN de la iglesia primitiva. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, entiéndase la Biblia, ¿sí? A la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Estos simples elementos caracterizaban a la iglesia primitiva. Ahora, no caigamos tan rápido simplemente a ponerlo como un modelo y decir, si alguien está fuera de este modelo, iglesia pecadora, no sigue el modelo bíblico. Bueno, esto nos da mucha luz para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Nuestra iglesia Horizonte tendría que caracterizarse porque predica las escrituras, porque tiene comunión, y por el que abramos nuestra iglesia a las 5 de la tarde no es nada más como para que vengan y nos hagamos patos, perdamos el tiempo. Como de 5 a 5 y media voy a la iglesia, pues ¿por qué tengo que llevar a mis hijos al ensayo? No. Si lo abrimos desde las 5 a las 5 y media, a mí me encantaría que fuera una iglesia 24/7, ¿sí? Sí, porque yo crecí en una así allá en Querétaro. Entonces se dedicaban continuamente a las enseñanzas, a la comunión. Es decir, yo puedo llegar a Horizonte, Ciudad de México, desde las 5 y saber que alguien ahí en la barra me va a atender con una sonrisa, probablemente me va a preguntar cómo estoy, tal vez me vaya a decir, ¿cómo puedo orar por ti? Bueno, eso es mi ideal, ¿verdad? Si no te han dado eso, pues muchachos de la cafetería, arrepiéntanse. O incluso alguien que esté sentado aquí pueda decir, mira, ya llegó Huicho. Oye, Huicho, yo sé que a ti te gusta la NFL. ¿Qué onda? Platícame un poquito. ¿A qué equipo le vas? ¿Cómo están? Aunque ni te guste. Aunque no te guste, no importa. Pero la intención no es generar una conversación para que tú estés bien, sino para mostrar amor. Ojo, tampoco no caigamos en una hipocresía, sino genuinamente, oye, pues enséñame, a ver, ¿quién va a jugar en el Supertazón, Huicho? ¿A qué equipo le van? ¿No? Platíquenme, miren, se ven súper emocionados. En fin, a lo mejor tú puedes tener una plática muy distinta si eres mujer. Perdónenos, somos muy básicos los varones, ¿sí? A lo mejor tú sí vas a decir, oye, mi hermana, ora por mí, está bien. Luego, la comunión, el partimiento del pan, ¿sí? En la comunión habían fiestas, nos gusta hacer fiestas, y a los mexicanos nos encanta la pachanga y la fiesta, ¿sí? Y el partimiento del pan, esto en la Santa Cena, que lo hacemos cada primer sábado de mes, ¿sí? Entonces, apúntele ahí en sus notas. En Horizonte, Ciudad de México, celebramos la Santa Cena el primer sábado de mes, ¿de acuerdo? Muy bien, y a la oración, muy bien, entonces enseñamos. La comunión nos falta, no la pondré. El partimiento, sí. Bueno, tenemos 3 de 4. Mis hermanos, tenemos 3 de 4. En esto tenemos que trabajar un poquito más. ¿Pero qué les parece? La idea es de que nosotros podamos ir avanzando en esto y continúa el texto. Entonces, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Era una encomienda muy específica para los apóstoles hacer prodigios y señales, pero lo que destacamos es que
Si tú vienes a la iglesia, tiene que generar un temor hacia Dios, un temor reverente hacia Dios, ¿sí? Luego, todos los que habían creído, es decir, los primeros cristianos, aunque no se les llamaba así, todos los que habían creído estaban juntos. Eso involucra unidad. Una iglesia dividida es el opuesto a una iglesia saludable. Y tenían todas las cosas en común. Ahora, ¿qué significa esto? Tampoco no te voy a decir que te tienes que hacer a mi forma, a mi manera. Dios te libre. Pero la intención aquí es de que, ¿qué es lo que une? ¿Qué es lo que tiene en común al cristiano? A Cristo. Hemos sido salvados. Probablemente tú vengas de un contexto distinto, una historia distinta, lo he dicho muchas veces, de una cultura distinta, de un país distinto, lo que sea, pero ¿no te ha pasado últimamente que de repente inicias una conversación con alguien de la iglesia que no conocías y te dice que ama a Cristo y te cuenta y como que lo conoces de muchos años? Porque creen lo mismo que tú. Si vamos a tener algo en común, que sean nuestros principios, no el color de cabello, no el color de piel, no el gusto musical. Si algo hemos de tener en común es de que amemos a Dios con todas nuestras facultades y al prójimo como a sí mismo. ¿Me van siguiendo? No es muy sencillo. Recuerden, no vamos a predicar nada nuevo porque la Biblia no enseña nada nuevo y nada nuevo enseña la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Bueno, en este hay que tener mucho cuidado, no voy a decir vendan todo lo que tienen y compartámoslo. Sin embargo, aquí lo que vamos a hacer es de que subrayar el principio, compartir lo que tienes. Si tú compraste 2 piezas de pan y te llegan de imprevisto, pues despójate de una pieza de pan y aquí está. No nos pesa compartir un pedacito de pan, por poner un mero ejemplo, ¿sí? Entonces, esta era la iglesia primitiva. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Esto es importante porque yo digo, Señor, ¿cómo quieres mover Horizonte Ciudad de México? Porque la verdad es que no podemos venir aquí todos los días al templo, a este lugar, para rendirte culto. Bien, habremos de utilizar otras estrategias digitales. Pero partían el pan en los hogares, no había ostentosidad de los banquetes, sino comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Vamos a ponerlo en contexto. Los hebreos usaban el pan, el mexicano utiliza la tortilla. Comparte tu tortilla y comían su taquito juntos con alegría y sencillez del corazón. Ven entonces cómo la aplicación encaja en cada contexto. Y entonces, ¿qué hacían? Simplemente convivían. ¡Qué buen tiempo me pasé con mi hermano en Cristo! No, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esto, Señor, yo lo meditaba. Padre, la verdad es que ayúdanos a poder perseverar en esto. Ayúdanos, Señor, acompáñanos para que seas tú el que guíe con todo a nuestra iglesia. Pero ¿saben qué? Cuando no comprendemos cómo se usan las cosas, su funcionamiento, cuando no comprendemos bien algo, lo desaprovechamos y lo malgastamos o lo mal usamos. Tal vez los más modernos, los de tecnología, los millennials y los más jóvenes, tal vez no se acuerden de esto. Pero, ¿alguien sabe qué es este aparatillo? A ver, los vascos, voy a hacer una prueba. ¿Dónde está? Santi. No, tú sí sabes, tú eres de tecnología. No, es que todos son... hija, perdón, recuérdame tu nombre. Romina. ¿Y tú eres Romina? ¿Y tu hermanita? René. Hijas, ¿ustedes saben qué es esto? René, a ver, ya. René, ¿tú sabes qué es esto? Porque mira, aquí tenía un botoncito en donde desplegaba una charolita como esta. ¿Tú sabes para qué para qué era este charolita? No, ni idea. Entonces, fíjense, llegó un momento en el que algunos clientes se quejaban en atención al cliente porque sus computadoras no eran de su agrado. Sí, ya que había una bandeja para colocar bebidas, pero no era respecto a su tamaño de su termo, de su taza. No era el tamaño correcto para su taza de café.
Algunos llegaron a pensar que era un portavasos. Parece chiste, pero es anécdota. La intención ahí es que cuando no entendemos el diseño de algo, mis queridos, entonces, pues me voy a regresar, cuando no entendemos el diseño de algo, lo vamos a malgastar, lo vamos a usar mal, no lo vamos a aprovechar. Y no podemos nosotros llegar a ese nivel de decepción, porque a veces lo mismo sucede en las iglesias. No sé para qué es la iglesia, como que nada más es para ir cada 8 días, cantar, anuncios, predicación y ya. Cantar, anuncios, predicación y ya. Y posiblemente puede generar en tu corazón un sentido de reclamo, como aquí en atención a clientes. Es que la iglesia no está haciendo, no me está llenando, ¿no? Con la intención de reclamar, sin agradecer, sin valorar, sin apreciar su importancia. Cuando solo nos dejamos llevar por la apariencia en el sentido de la institución impuesta por Dios, que es la iglesia de Cristo, sin saber cómo utilizarlo o para qué sirve, mi hermano, muy probablemente estás insatisfecho en la iglesia. Y esa es la razón. ¿No sabes para qué es? Vienes, pero ¿por qué no me preguntan cómo estoy? Vienes y ¿por qué no me buscan en la semana? Y todo es para mí. Eso nos puede pasar a muchos, sin saber, sin entender bien cuál es su función y su propósito. El mapa, el despliegue, son 3 puntos. Entonces, a manera para contestar esa pregunta y esa incógnita, y que no seamos como la iglesia CPU, pensando, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es su definición? ¿Y qué hace la iglesia? Eso es importante saber. Y por último, ¿qué requiero para ser iglesia? ¿Sí? Esa es una decisión. Vamos a avanzar, que esto se está poniendo muy bueno. Primero, ¿qué es la iglesia? ¿Alguien podría soltar una definición de qué es la iglesia? Bueno, la palabra etimológica, sí, es eclesia en el Nuevo Testamento. Esa palabra en el griego, sí, vamos a separarla por diferentes. Ek, de eclesia, significa fuera de. Y klesis, la segunda parte de esta palabra, significa llamamiento. Por lo tanto, viene de una raíz donde significa llamar afuera, convocar afuera. Y era un término que se empleaba para referirse a las personas llamadas. Los de la iglesia, los del llamado hacia afuera, las personas llamadas, aquellos que han sido convocados y que han dejado atrás lo que estaban haciendo. ¿Tiene sentido si aplicamos esta palabra, llamados hacia afuera o los convocados, si lo ponemos en el contexto de los apóstoles? Porque dejaron lo que estaban haciendo, de ser pescadores, a ser pescadores de hombres. Es decir, dejaron su vida, dejaron su agenda, dejaron sus planes para atender un asunto más importante. La palabra eclesia nos transmite un valor importante, muy valioso, porque todos somos llamados por Dios. Si tú has rendido tu vida a Cristo, entonces tú tienes un llamado para dejar tu vida pasada, tu vida de pecado. Es un llamado, mi hermano, mi hermana, tú también estás teniendo un llamado para vivir conforme, no a tu voluntad, no conforme a tu colonia, no conforme a tus familiares, conforme a la voluntad y a los propósitos de Dios. Y eso, mi hermano, es de mucha libertad, de mucha paz, porque es más fácil agradarle a Dios que a las personas. Porque eso se deriva, ¿sabes? Entre más tiempo pases con el Señor, más comunión pases con Él, más agradable y sencillo se vuelve obedecerle, porque tu corazón se va santificando. Lo opuesto sucede si tú estás distrayéndote y separándote del Señor. Por eso, a alguien que está ensimismado, es muy fácil que caiga en la necedad. Oye, mi hermano, pasa tiempo con el Señor. Mira, vamos a hacer una jornada de oración. El pastor está programando para que el siguiente mes pueda tener una invitación al ayuno. ¡Uy, el ayuno! No. ¿Sabes? Cuando tú pasas tú estás viendo todas estas prácticas como un privilegio.
Porque no es para tener comunión con los hombres, es para tener un tiempo de comunión con Dios. Y si tú como cristiano no anhelas pasar tiempo con Dios, algo muy mal está pasando en tu vida. Yo sé que hay temporadas, a mí me ha pasado, en las que no sientes bonito estar estando con Dios, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Pero no, estar con Dios no significa sentir bonito. Está padrísimo cuando pasas tiempo con Dios en su escritura y tú dices, wow, este versículo, ¿cómo me está hablando? ¿Cómo está ministrando mi alma? Y probablemente tus emociones son impactadas. Eso es bellísimo. Pero ¿qué haces con versículos que no te llenan de emoción? ¿Qué haces con versículos en donde te dan instrucción? Y más allá de decírtelo con ternura, son mandamientos de Dios. Esos no te gustan. Por eso a veces está bien que no sientas bonito pasar tiempo con Dios, pero si estás pasando tiempo con Él, te aliento. A veces hay momentos así en el caminar cristiano. ¿Sí? Vamos a continuar. La Biblia dice en Efesios 2 que Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Esto es tan libertador y liberador y poderoso, porque para ser cristiano, para tener vida, no necesitas hacer nada. Uno de mis hijos me preguntó en la semana, oye papá, ¿qué se tiene que hacer para tener la salvación? Hay que portarse bien, ¿verdad? Y yo le dije, no. Solo hay que creer y arrepentirse. Ay, ¿a poco así tan fácil? Le dije, sí. Entonces no tienes que ser buena persona para tener salvación y vida. Pero derivado, vamos a seguir leyendo. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Un muerto no lee, no ora, no medita, no se porta bien, ni siquiera siente. Por lo tanto, en esta condición tuya y mía, en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, ¿sí? Según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros, mi hermano, mi hermana, esto nos incluye. Todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Se escucha bien romántico, pero la verdad es que son las lujurias del corazón. Lo que te placía lo hacías. Lo que te llenaba eso lo decías, lo pensabas, lo conseguías. Esas son las lujurias del corazón de la carne. Esas son las pasiones de esta naturaleza caída. ¿Satisfaciendo qué? Un muerto no puede satisfacer a alguien vivo, por lo tanto, aquí en esta analogía, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Es muy probable que muchos eruditos que dicen que tener un conocimiento superior siguen estando en su satisfacción y en sus deseos, muertos en sus delitos y pecados. Entonces, probablemente tú no eres de esos nerds, pero probablemente tú eres de esos apasionados. O eres de los dos, no lo sé. El punto es que vivirlo así, entonces nos da como resultado, éramos por naturaleza hijos de ira, condenados a la justicia de Dios, a la ira de Dios, al castigo de Dios, lo mismo que los demás. Yo le digo a mis hijos, no te espantes de decirle las verdades a tus hijos. Si mis familiares, y no voy a decir un nombre específico, pero si mis familiares no se arrepienten, si mi familia política no se arrepiente, se van a ir a la condenación eterna. Se van a ir a la ira de Dios, mis hijos. Y se me quedan con los ojos así. Oye, entonces, ya me empiezan a dar nombres. Pues la verdad es que si no se arrepiente, se va a ir al infierno. Oremos por él. Ahí estamos orando. ¿Sabes? Pero no le maquilles la verdad a tus hijos. No se la dosifiques. No le digas, ay, bueno, sí, es que tiene como angelín. No. Si no crees y no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Punto. Punto. Efesios también dice, pero Dios, que es rico en misericordia, un gran atributo de Dios, rico en misericordia, por causa del gran amor, otro atributo de Dios con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos, ojo, y esto tiene que ser liberador otra vez para nosotros, sirvas o no sirvas, ores o no ores, medites o no medites, vengas a la iglesia o no vengas a la iglesia, en el momento en el que Dios te salvó por amor. Entonces su amor no está condicionado al rendimiento del cristiano. Tú puedes seguir viniendo y no hacer nada por el resto de tu vida, y Dios te seguirá amando como en el principio.
Qué hermoso principio bíblico está esto. Porque si solamente fuera que Dios nos ama por el quehacer, ¿qué le diríamos nosotros como consejeros a una persona que tiene a un hijo con discapacidad y no se puede mover postrado en su cama? ¿Lo condenas? ¿Verdad? Por eso es hermoso el Evangelio de Cristo. Estábamos muertos y nos dio vida junto con Cristo, porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿No te encanta que esto lo puedes predicar a alguien que está en el centro, en el Zócalo, caminando en el metro, haciendo deporte, haciendo arte, o incluso a alguien que está postrado en el hospital o que no se puede mover? Mira, te dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia ustedes han sido salvados y Él nos resucitó, ¿sí? Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Parece un trabalenguas, pero después lo desplegaremos. A lo que quiero llegar es que los que pertenecen a la iglesia entendemos esto, porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Por medio de qué? ¿Qué dice su Biblia? Por medio de la fe, que es en Cristo Jesús. Por medio de la fe. Mi jovencita, mi jovencito, mi querido, solo ten fe en Dios. Créeme y arrepiéntete. Por medio de la fe. No tenemos que hacer nada para encontrar la salvación. Es un don de Dios, un regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Oiga, pastor, entonces, ¿tenemos que ser una iglesia sedentaria, inactiva, que nunca hace nada? No. Ay, gracias por hacerme coro. No. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, maravilloso para... Aquí está nuestro propósito. Si tú no sabes cuál es tu propósito, vas a estar metiendo la taza de café en el dispositivo, en el lector de DVD de tu computadora. Entonces, el propósito de habernos sido salvados es es una consecuencia es el fin, el propósito de tu hermano que está a la izquierda. Mira que tiene, míralo. Voy a sonar como muy de esos maestros, pero mira el que tiene a tu alrededor. Él fue creado y salvado. Mira el que tiene enfrente para hacer buenas obras, pero en consecuencia de haber pasado tiempo con Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Te ha pasado o te has cuestionado? ¿Será de Dios que lave los trastes? ¿Será de Dios que saque la basura a los contenedores? Ay, no sé, como que no suena muy piadoso. Mi hermano, Dios, estoy poniendo ejemplos bien burdos, pero lo mismo puedes llevarlo. ¿Será de Dios que perdone a mi cónyuge? ¿Será de Dios que guíe a mis hijos y los ame y les tenga paciencia y tenga dominio propio con ellos y los guíe en la instrucción del Señor? Mi hermano, eso ya lo preparó Dios para que andes en eso. Hay muchas buenas acciones o muchas buenas obras que Dios tiene preparadas, pero que el cristiano las echa al bote de basura. Sigamos. Tú ya conoces bíblicamente cuál es el propósito. Efesios lo dice claramente. Iglesia, por lo tanto, y repito, se refiere entonces a personas, a individuos, ¿sí? No a un lugar o un edificio. La iglesia no es el edificio. Pastor, eso ya lo sé, está bien. No son las instalaciones. Mi hermano que no lo sabe, quiero que sepas esto. La iglesia son personas. En el momento en que entendamos que la visión, el propósito es y son personas, en lugar de dinero, infraestructura o proyectos en sí, va a cambiar mucho nuestro proceder. Se refiere a personas. Son personas. La iglesia son personas. Interesante. Porque los mayores dolores en la iglesia lo provocan las personas. Y los mayores placeres lo provocan las personas. Pero ahí está Dios, porque Dios, Cristo, murió. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Murió por personas, no por edificios.
no por proyectos, no por denominaciones, murió por personas. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? Se pone muy interesante todo esto. Vamos a ver esta definición, entonces, que propone aquí Horizonte. El grupo de creyentes en Cristo, esto es, edificados sobre su persona y obra, dependientes del Espíritu Santo, que habitan en comunión con Él y entre ellos. Esta es la definición que Horizonte está proporcionando para iglesia, ¿de acuerdo? Entre ellos, para crecer en el conocimiento del Señor, practicar la vida de Jesús, ¿sí? Respondiendo acorde a su amor, y darlo a conocer a otros, para que Él reciba la gloria para siempre. Te sugiero ampliamente, tómale una foto. Si bien no está textualmente, literalmente sacado de la Biblia, pero esta definición sí está entonces llevada, enfocada, impregnada, empapada de principios bíblicos. ¿Acaso la Biblia no dice que creamos en Cristo? Por supuesto. ¿Acaso la Biblia no dice que nos edifiquemos unos con los otros? Por supuesto. Somos dependientes del Espíritu. Por toda, cada palabra, cada que está ahí resaltada en mayúscula, proviene de la Escritura. Entonces, cuando tú no sé, ¿para qué voy a la iglesia? Cuando tengas como esa laguna, ¿para qué voy? Yo te sugiero, lee Efesios o lee esta definición. Mi oración pastoral es que puedas encontrar el propósito del por qué vienes y participas y eres la iglesia. ¿Sí? Bien, continuemos. Reitero, para los amantes de los deportes, yo no soy tan fan de los deportes, pero pues soy empático también con ellos. Yo sé que a Eden le encanta el fútbol, o los deportes. ¿A quién no le gustan los deportes en general? Sí, a Pichardo, por supuesto, a los huichos, ¿sí? Bien. Esta ilustración va a pegar muy bien para ustedes. Para los demás, ya lo dijimos con anterioridad, pero el principio es lo mismo, ¿sabes? Yo nunca he ido a un estadio de fútbol. Bueno, una sola vez cuando jugó el Cruz Azul contra León, cuando estaba Comiso, y le pegaron aquí. Entonces, lo que yo sí me acuerdo es que había una bulla impresionante, cantando y gritando. Pero lo que sí me acuerdo muy vívidamente son a los comentaristas. Y no me voy a poner que si soy de TV Azteca o soy de Televisa. Pero hay unos comentaristas que me caen mal, tan solo escucharlos. Porque se creen los expertos en el deporte. Pero tú los ves ya a cuadro y se cargan con una panza. No voy a exagerar tanto, Se cargan con una panza y entonces debió haber hecho el director técnico una estrategia y que no sé qué, y los comentaristas y parecen unos expertos, pero si tú le das un balón, muy probablemente ni siquiera le va a poder dar, no va a meter ningún penalti. Hay muchos aficionados en las iglesias, son buenísimos para andar de comentaristas. Es muy diferente a que tú estés en la cancha rifándotela, jugando, entrenando y disciplinándote. Y es ahí en donde la Biblia se refiere, es que la mies es mucha y los obreros pocos. En el lenguaje aquí es que hay muy pocos seleccionados que realmente saben mover la pelota y, oye, mi hermano, ¿sabes qué? Tenemos esta necesidad, ¿cómo vamos a visitar a esta hermana? Porque tiene aquí. No te preocupes, unos son buenísimos y lo resuelve aquí, lo resuelve allá, vamos a orar. Y mira, yo tengo digo, wow. Parecen el Ronaldinho. Y aquí hay Ronaldinho. ¿Cómo se llama? El Cristiano CR7. Y aquí hay CR7 espirituales en la iglesia. Que a mí me encanta jugar en esta ilustración. O hacer iglesia con ellos. ¿Sabes? En lugar, amamos a ti si eres un aficionado y tienes todas las playeras de Horizonte y tienes tatuado en tu Facebook Horizonte y todo lo demás, está bien. Pero recuerda, no simplemente ser un comentarista y ya. Un aficionado. Un cristiano nominal para los más propios. ¿Sí? Vamos avanzando, que esto se pone muy bueno y todavía no termino. Sí, yo creo que lo vamos a tener que dejar en dos partes. Eden, son las 7:30. Benjamín.
¿Y qué hago, muchachos? Apenas voy en el primer punto. ¿Lo dejamos para de hoy en 8? Bueno, termino esto. Esta idea para en el punto 2. Miren, dice la escritura y en Hechos lo habían recibido, 3,000 almas se convirtieron, compartían las enseñanzas, eran bautizados, compartían todo con todos estaban juntos, todas las cosas tenían en común, continuaban unánimes con la iglesia, sencillez de corazón, alabando a Dios. Eso dice Hechos. Y la iglesia no es un lugar al que asisto, es una comunidad a la que me integro. Es una comunidad a la que me integro. Tiene identidad y tiene una pertenencia. Y no solo es asistir y ya, y congregarte y ya, no solo es eso lo que te hace parte de la congregación. Tu simple presencia no te acredita o te da el derecho a ser iglesia. Eres un aficionado, eres como este. Está bien, grítale todo lo que quieras, está bien. Pero en realidad estás viviendo lo mismo que viven los que sí son iglesia en verdad. ¿Realmente te gozas con los que se gozan? ¿Lloras con los que lloran? ¿Oras por las necesidades del cuerpo de Cristo aquí en la iglesia local? Ser iglesia es muy distinto a solo asistir a la iglesia. Ya vimos que no debemos de partir de un activismo meramente. Y tampoco, mi cuidado, mi balance pastoral, es que no salgas de aquí con culpa buscando qué hacer, sino que puedas orar y decir: Señor, ¿a qué me has llamado a mí? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi posición en la cancha? Probablemente no vayan tus pasos a todos los proyectos que tenemos como congregación, pero pueden ir tus oraciones, mi hermano. Las oraciones que puedas realizar y que tú te puedas... ¿Sabes qué, pastor? ¿Sabes qué, líder? ¿Sabes qué, consejero? Yo me comprometo a orar por la iglesia durante los próximos 3, 6 o 1 año. Échenle. Y para mí es sorprendente porque todavía hay algunos que se me han acercado conmigo y me han dicho: oye, qué bueno que voy a la oración, porque antes yo ni sabía por qué orar. Y yo jalarle. Si tú vas prestando atención a las reuniones de oración, mi hermano Oscar, el grupo de hombres, mi hermano Luis los comparte, también participa mi hermana Lupita para que los comparta con las mujeres, pero ahí puedes tú comprometerte también a la oración. Oye, tengo duda, que se va a hacer algo en Apasco, pastor, ¿me podrías contar un poquito más? Oye, ¿y qué onda? ¿Cómo van las oficinas por ahí por División del Norte? Oye, ¿y que están convocando para maestros? ¿Y cómo quieres que ore? ¿Cómo puedo orar por ellos? Sí, por la coordinación, porque está habiendo una transición ahí de mi esposa con la siguiente. Oye, mencionaron acerca de una convocación de consejeros, mencionaron hace 8 días acerca de que van a implementar la ruta de Siguiendo a Cristo. ¿Cómo puedo orar? Incluso, ¿cómo puedo orar por otras personas? Mi hermano, ¿me pasas un calendario, por favor? Si no, es más, puedes tú estar diciendo: no, pues es que yo ya oré por todos, yo ya no tengo nada que orar. Mi hermano, así como en los cumpleaños de pueblo que les ponían el nombre conforme al día que nacías, así tú puedes orar conforme al día en el que tienes en el calendario. Entonces, tú estamos en enero, día 25, y tú probablemente: pues yo ya oré por mi iglesia, ya oré por todos los que están en mi lista, pues ¿qué más oro? Pues checa tu calendario y aquí dice: ora por Irak. ¿No? ¿Y qué vamos a orar por Irak? Oremos por Nader, un musulmán adolescente que pidió una Biblia después de tener sueños acerca de Cristo. ¿No lo conoces? Y no hace falta. ¿Y si oras por él? ¿Y si reúnes a tu familia y le dices: oigan hijos, oigan familia, ¿y si oramos mañana por Laos? Laos tiene más de 200 subgrupos étnicos. Oremos por una amorosa unidad en la iglesia en medio de esta diversidad. Ya te estás dando cuenta, gracias David, nos estamos dando cuenta entonces que no tan solo ser es un comentarista, puedes tú también participar. ¿Por qué? Dice Amós 3:3: andan 2 hombres juntos
si no se han puesto de acuerdo? ¿A qué nos estamos poniendo de acuerdo hoy en Horizonte? Unámonos en oración. Hagamos iglesia, seamos iglesia. En eso nos estamos poniendo de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo? En mi lenguaje de mi pastor, ¿jalas? Está la invitación puesta. La visión es muy clara en el 2025. Un corazón entero en el Señor, completo en Cristo. Bien, ¿le entras? Está bien, tú pasas y te amaremos. Está bien, no pasa nada. Eres bienvenido. Pero qué padre es, ¿sabes? Cuando también dice, qué hermoso es cuando los hermanos conviven juntos en armonía. Y he tenido tantas historias y tantos momentos en donde ese versículo ha sido una verdad, que yo quisiera pastoralmente que tú pudieras experimentar eso también. Tal vez no lo vas a decir en el lenguaje chilango, qué hermoso es convivir con mis hermanos juntos en armonía, son como el aceite que se derrama sobre las barbas de Aarón, pero sí puedes decir, qué chido tiempo pasé con mis hermanos. Oye, qué bien me dio ese abrazo el Edén, me hacía falta, ¿no? ¿Y tú le has dado un abrazo a él? Oye, me acerqué con Benja, con Luis, con Bernardo, con Emanuel, ¿no? Con Ariel. Ariel, ¿qué puedo orar por ti? Y de esa manera empezamos todos juntos a ponernos de acuerdo, ¿sí? Para que no se vuelva una iglesia pastorcéntrica. Oye, ¿y cómo oramos? Pues avísale. Oye, solo el pastor tiene... No, ustedes saben, y a mí me consta, y a ustedes les consta, que mi vida es como un libro abierto. Mi corazón lo abro si tú me preguntas cómo estoy, y también yo oro por ti, y la intención nunca ha sido que la información solo esté en este punto. Tú puedes ir con todos los demás y pedir oración porque somos un cuerpo, y de esa manera vamos creciendo en unidad, en armonía. Hay ciertas habilidades o cierto conocimiento que uno tiene por encima de otro, pues sí, gracias a Dios, pues uno se puso a estudiar. Pero todos podemos brindar un consejo de Dios. Y reitero, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Mis hermanos, Horizonte Ciudad de México, yo sé que el que tienes enfrente o atrás o adelante, o el que no vino o el que sí vino, tienes que soportarlo en amor. Esfuérzate entonces por perseverar en la unidad del Espíritu. No seas de esos que provocan divisiones, chismes, quejas, sino persevera en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Sí? Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en la misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautizo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo, por todos y en todos. ¿Sí? Hoy, concluyo, tú ya sabes qué es la iglesia, para qué es la iglesia y qué se hace en la iglesia. ¿Oramos? Señor, gracias porque llamaste y le diste vida a un montón de muertos, que estaban muertos en sus lujurias del corazón, en sus delitos y pecados, Señor. Y en tu rica misericordia, Padre, nos has dado vida, nos has dado nos has avivado, nos has dado salvación, incluso por medio de la fe y el arrepentimiento en Cristo Jesús. Has borrado todo nuestro historial pecaminoso. Señor, deberíamos de ser los hombres y las mujeres más benditos, dichosos, porque nuestro historial pecaminoso fue echado al fondo del mar. Hoy, como iglesia, como Horizonte Ciudad de México, sabemos y entendemos que tenemos un llamado muy particular, un llamado, Señor, para darte a conocer, un llamado, Señor, para poder comprometernos con tu reino, Señor. Y haznos así, a vivir una vida digna de nuestro llamamiento, que sea congruente entre lo que creemos y lo que predicamos y lo que hacemos. Señor, tú nos has llamado. Así que permítenos que las siguientes semanas sigamos creciendo y que este año, Señor, nos des un corazón más completo o completo, integrado a ti, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén.